Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar de un fotógrafo de los más importantes del siglo XX. Él es francés, su nombre es Henri Cartier-Bresson. Él nació en 1908 y murió en 2004, vivió 96 años. Él viene de una familia acomodada e influencial en París y él realmente vivía la vida contemplando París y la vida bohemia y todo lo bonito de esa ciudad que todos conocemos. Visualmente es muy hermosa y todo esto le dio como una pasión y un gran interés por el arte visual. En 1927, a la edad de 19 años, empezó a estudiar Bellas Artes y muy enfocado en la pintura. Y el movimiento que más le tocó y que más le interesaba era el surrealismo. El surrealismo, como sabemos, es una corriente, un movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918, y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional. Mientras desarrollaba su arte surrealista, descubrió la fotografía con la Leica 35 milímetros, la primera cámara compacta que salió al mercado. Los primeros prototipos se empezaron a crear en 1913 y salió finalmente al mercado en 1925 con un objetivo de 50 milímetros, un diafragma 3.5 y un obturador que iba de 1.20 a 1/5000. Esta cámara se fabricó en una empresa que se dedicaba a hacer microscopios y el nombre Leica significa Leitz de esta empresa, es el nombre de esta empresa y la palabra cámara, ¿no? Entonces, de esas dos palabras formaron el nombre Leica. Se dice que de 1932 a 1935 estaba creando fotografía surrealista, pero como veremos más adelante, él realmente nunca dejó el surrealismo. En esa época solamente había dos artistas haciendo fotografía surrealista, era Bresson y otro personaje que se llama Man Ray, que es un artista visual de Estados Unidos que pasó muchísimo tiempo de su carrera en París. La diferencia es que Man Ray hacía todo este tipo de fotografía más en el estudio, como nosotros ahora hacemos Photoshop. Por su lado, Bresson lo que hacía era retratar o fotografiar lugares reales donde encontraba el mejor balance y composición. En 1934 conoció a Roberto Capa, quien es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX también. Era más conocido como un fotógrafo de guerra y de hecho murió en la guerra de Vietnam mientras hacía parte de su trabajo. Roberto Capa se dio cuenta que la grandeza de las fotografías de Bresson tenía que ver más con el lugar donde él se paraba que con las cosas que él realmente estaba retratando o fotografiando. Un día le dijo a Bresson: mantén ese surrealismo en tu corazoncito, pero empieza a enfocarte en fotoperiodismo, porque si no nadie te va a contratar, nadie te va a dar trabajo. En 1937, siguiendo los consejos de Roberto Capa, empezó a trabajar para el periódico francés Ce Soir, o Esta Tarde, y lo mandaron a cubrir la coronación del rey George, el número 6, en Inglaterra. Y una vez que llegó ahí, todas las fotografías que consiguió son de la gente que estaba presenciando la coronación. Nunca tomó fotografías del bombo y platillo que conlleva un evento de tal magnitud. Simplemente se dedicó a fotografiar a la gente y ahí nos damos cuenta que para él era mucho más importante retratar a la gente, lo que estaba pasando afuera, y no el evento majestuoso que estaba dando lugar a un nuevo rey, ¿no? Después de este evento de la coronación y el trabajo que realizó en ese momento, se le empieza a considerar como un gran fotógrafo documentalista, lo cual para él no era nada agradable. En 1952 escribió un libro que se llama One Decisive Moment, o Un Momento Decisivo, y en ese libro explica la fórmula
perfecta para su trabajo. Él habla de que tienes que encontrar ese momento fugaz. En todas sus fotografías se puede percibir una composición y un balance perfectos. Lo que él dice de cómo lo hace y cómo lo logra es que tienes que crear una escena. Más bien, la escena ya está enfrente de ti, pero tienes que encontrar el lugar perfecto para componer la imagen. Dice que no hay que moverse mucho, pero simplemente encontrar el lugar adecuado donde haya composición y balance, y que solo esperes a que suceda la magia, que esperes a que la vida llegue a esta foto y captures el momento fugaz, que significa que, por ejemplo, la gente que esté viendo la foto diga: ¿qué pasó aquí? ¿Qué se acaban de decir? ¿Hacia dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabes? Que te quede en la cabeza esa sensación de pregunta. Si logras que tu foto haga a la persona sentir eso, es porque lograste capturar el momento fugaz.